Bienvenidos al segundo día del Foro Forbes de Ciberseguridad, Empresas y Usuarios Blindados, en el que a lo largo de aproximadamente hora y media continuaremos profundizando en este tema que en los últimos meses se ha vuelto vital en nuestro día a día. Los delincuentes de las plataformas digitales no descansan y están en todos los ámbitos de nuestra vida, incluso para desestabilizar a los gobiernos o para sembrar caos entre la población. Por este motivo, invitamos a Gabriela Montes de Oca, FER, oficial de ciberseguridad del Programa de Ciberseguridad del Comité Interamericano contra el Terrorismo, a ahondar en este tema, que bien podría haber salido de una película de acción. Hola a todos, mi nombre es Gabriela Montes de Oca, soy oficial del Programa de Ciberseguridad del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos, y gracias a la revista Forbes hoy tengo la oportunidad de conversar acerca de la importancia de la ciberseguridad para el combate contra el terrorismo en la región. Actualmente, y sobre todo en consideración de la pandemia de COVID-19, el Internet se ha convertido en una herramienta indispensable para el desarrollo de actividades cotidianas. Nosotros, desde la OEA e incluso ustedes probablemente habrán notado cómo estamos dependiendo cada vez más del Internet para realizar actividades de educación, de recreación e incluso para realizar nuestros trabajos diarios. Sin embargo, el mensaje que les queremos transmitir hoy en día es que lo más importante que hay que tener a la hora de navegar en Internet es una adecuada alfabetización digital y una educación en cuanto a las buenas prácticas por parte de usuarios, empresas y organizaciones para evitar daños que pueden causar efectos a largo plazo en los servicios que prestamos e incluso en las actividades que realizamos cotidianamente. La ciberseguridad es un componente principal para el combate contra el terrorismo, tanto a nivel regional como a nivel mundial. Tanto desde la OEA como en las Naciones Unidas se ha notado un crecimiento muy preocupante con respecto al uso de estas nuevas tecnologías y un aprovechamiento de esta dependencia tan grande que tenemos del Internet por parte de grupos terroristas que tienen fines maliciosos y que causan impactos fuera y dentro de Internet. Como muchos conocerán, a partir de ciertas noticias recientes, como fue el caso, por ejemplo, de SolarWinds o el ataque a Microsoft Exchange, e incluso el ciberataque al Colonial Pipeline que ocurrió a principios de mayo de este año, podemos ver cómo ciertos ataques cibernéticos no solamente se quedan en la web, sino que tienen dos caras, por decirlo de alguna forma. Por una parte, demuestran que existen ciertas vulnerabilidades en nuestras industrias y en nuestros países, y por otra, que estos ataques pueden tener impactos directos en la sociedad y en la prestación de servicios. Si bien estos son algunos ejemplos que solamente han ocurrido en la infraestructura crítica de Estados Unidos, es importante considerar que hay ciertas tendencias en cuanto al ransomware, el phishing y el doxing que han ido en aumento, no solamente en este país, sino en la región. Y la pandemia solamente ha exacerbado el problema, ya que en muchos casos los servicios que antes eran esenciales de cualquier forma, actualmente son más que esenciales, sobre todo si consideramos temas como, por ejemplo, en la prestación de servicios de salud o en el caso del Colonial Pipeline, los efectos que esto tuvo en el suministro de gasolina. Es por eso que es necesario que tanto las organizaciones como también los usuarios nos adaptemos y entendamos cuáles son las motivaciones geopolíticas y económicas de estos ataques. Independientemente de la denominación que utilicemos, ya sea ciberdelito, ciberseguridad, defensa, es importante que exista una preparación cibernética en las agendas de todas las organizaciones. También me gustaría mencionar que los desarrollos tecnológicos como Big Data, inteligencia artificial, Internet of Things, 5G, blockchain, de los que seguramente han sido testigos o están familiarizados con ellos, han adquirido un papel cada vez más importante en nuestra sociedad. Sin embargo, los grupos terroristas o grupos maliciosos también encuentran vulnerabilidades en este tipo de tecnologías. Y es importante que comprendamos que sus ataques nos afectan a todos, pero al mismo tiempo nos brindan una oportunidad para que todos seamos proactivos y evitemos que este tipo de daños sean mayores de los que pueden ser. Desde la OEA, que es la organización que yo represento, hemos visto cómo a partir de años recientes ciertos ataques cibernéticos no solamente producen estos daños considerables, sino que también nos demuestran que existen oportunidades, tanto desde los usuarios como en las organizaciones y las instituciones, para fortalecer la seguridad, la resiliencia y también entender cada vez más cuál es la naturaleza de los ataques.
Ante este escenario es importante, como ya mencioné anteriormente, que las personas desarrollen sus capacidades de respuesta a incidentes, especialmente en un mundo tan cambiante en el cual nuevas amenazas surgen cada día y pueden tener efectos adversos sobre las operaciones de cualquier institución. Como les comenté anteriormente, yo formo parte del Comité Interamericano contra el Terrorismo y desde hace más o menos 15 años, a través del programa de ciberseguridad, hemos estado produciendo una serie de informes en protección de infraestructuras críticas, el nivel de madurez de ciberseguridad de la región y también fomentamos mucho las prácticas a nivel de usuarios en cuanto al conocimiento no solamente de estas amenazas, sino de cuáles son los pasos concretos que podemos tomar para evitar que tengan daños específicos en nuestros servicios. Desde el 2015 reconocimos que la infraestructura crítica es un componente esencial de la seguridad de cualquier país y específicamente la misma protección de estas infraestructuras debe estar basada en análisis de riesgo. ¿Qué significa esto? Que cuando ocurren este tipo de ataques no ocurren de forma aislada y es importante que tomemos en cuenta que tanto las instituciones gubernamentales como las empresas deben contribuir a que el Internet sea un espacio mucho más seguro y que exista un intercambio de información importante para reconocer este tipo de amenazas. Esto lo menciono porque en muchos casos podemos ver cómo estos ataques son aislados o que no tienen absolutamente nada que ver entre sí. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en algunos ataques que han ocurrido en años recientes en la región, podemos ver cómo un ataque a un banco público impacta no solamente a los bancos privados que dependen de ese banco, sino también a todos los usuarios que están relacionados y a su vez a las operaciones que estos realizan. Es por ello que los invito hoy en día a tener una visión un poco más abierta acerca de la ciberseguridad y pensar más allá de cuál es la simple noticia que estamos leyendo. De igual forma, como ya les mencioné anteriormente, es importante reconocer que la seguridad como la conocemos ha mutado y no se pueden separar los ataques cibernéticos de las motivaciones que puedan tener grupos terroristas a nivel regional e internacional. Sin embargo, el hecho de nada más como usuarios o como instituciones fortalecer conocimientos y capacidades cibernéticas promueve la cooperación a nivel regional, permite el fortalecimiento de capacidades de prevención y defensa y también evita que los ciberterroristas o ciberdelincuentes cumplan sus objetivos o planes a largo plazo, impidiendo su paso a través de infraestructuras críticas que pueden tener información sensible o pueden tener alguna conexión con otros servicios a nivel nacional. Brevemente les quiero comentar que la OEA actualmente tiene una agenda muy importante en cuanto a este tipo de temáticas y que ayudamos a nuestros Estados miembros no solamente a desarrollar políticas públicas para prevenir, identificar, responder y recuperarse de estos ataques, sino que también los ayudamos en el intercambio de información y promovemos prácticas que tengan que ver con la concientización de este tipo de ataques. Para culminar, y en línea sobre todo con el tema de empresas y usuarios protegidos, quisiera compartir con ustedes algunas buenas prácticas que pueden contribuir a construir una cultura de ciberseguridad, no solamente en sus grupos personales, sino también dentro de sus organizaciones. En primer lugar, es importante desarrollar estándares de ciberseguridad entre las empresas y colegas para el manejo de información sensible, procedimientos de acción ante un ataque y de compromiso de información y jerarquías en cuanto al accionar después de un incidente. Esto lo digo porque en muchos casos muchas compañías piensan, y sobre todo en Latinoamérica, considerando el número de pequeñas y medianas empresas, que la ciberseguridad no es una prioridad, no es importante. Sin embargo, los invito a que piensen el número de dispositivos y el número de actividades que se realizan en dependencia del Internet diariamente y que comencemos a pensar proactivamente de cuáles de esos activos pueden ser víctimas de un ataque. Esto simplemente como para tener una cultura de prevención y reconocer que si bien la Internet nos brinda infinidad de posibilidades, también hay ciertos riesgos que tenemos que tomar en cuenta. Un dato importante que me gustaría destacar acá es que actualmente el error humano es la principal amenaza para las organizaciones en cuanto a la ciberseguridad. ¿Qué significa entonces crear una cultura de ciberseguridad? Pues desde cosas tan básicas como actualización de software y de sistemas operativos, reconocer qué tipos de datos se pueden enviar a través de no solamente redes inseguras, sino también a través de emails,
y el intercambio de información que ocurre en diferentes plataformas como WhatsApp, Teams o cualquier otra plataforma que se utilice en un entorno corporativo, sino que además es importante familiarizarse con conceptos como la ingeniería social, el phishing, que es un programa maligno, que es un virus, entre otros, para así saber reconocer no solamente cómo se presentan, sino también cuáles son esos pasos que podemos tomar en caso de ser víctimas de un ataque. Una cosa o un aspecto muy sencillo de implementar también es las contraseñas, tener la utilización del factor de doble autenticación, tanto en un entorno corporativo como en nuestras redes personales, realmente puede causar un impacto positivo y prevenir que se comprometa información sensible y que al final en ese tipo de situaciones, si somos víctimas de un ataque, en muchos casos las soluciones técnicas o de un experto en ciberseguridad no va a detener una intrusión, pero este tipo de pasos simples como mantener una cultura de ciberseguridad y estar alerta a las nuevas amenazas y usar un factor de doble autenticación sí puede tener un impacto positivo. Finalmente, dos simples consejos que pueden impactar positivamente a un usuario, como les mencioné anteriormente, son la actualización periódica de contraseñas que recomendamos que sean creadas utilizando una combinación de caracteres, frases largas y números en diferentes cuentas de usuario. Sé que suena bastante cliché, pero efectivamente sí es una muy buena práctica no tener la misma contraseña en todas las cuentas que estamos utilizando. Y al mismo tiempo también una recomendación muy importante es respaldar constantemente sus datos y saber en dónde están siendo respaldados, especialmente aquellos que sean sensibles y de carácter importante para cualquier persona o empresa. Para concluir, como último punto, me gustaría retomar un punto que mencioné al principio de mi charla, y es que actualmente debemos comenzar a ver la ciberseguridad como algo que está completamente interconectado con los diferentes amenazas y acontecimientos que ocurren a nivel internacional, regional y local. Es importante que reconozcamos los avances de la tecnología, pero sin ser completamente inocentes de pensar que no existen nuevas amenazas y nuevos riesgos a los cuales nos enfrentamos independientemente de nuestro carácter laboral, personal o social. Es importante que nos mantengamos al tanto de cuáles son las tendencias tecnológicas y que se adapten a nuestra realidad y que hay que tener una continua colaboración intersectorial para así lograr que el ciberespacio sea un lugar más seguro para todos. Hasta aquí mi participación. Espero que toda esta información haya sido de mucha utilidad. Le envío un gran saludo también a la revista Forbes y agradeciéndoles una vez más por la invitación a participar en este importante foro de ciberseguridad. Les deseo mucho éxito, un saludo a todos y muchas gracias. Las cadenas de suministros son estratégicas para cualquier industria, por lo que si la ciberdelincuencia acierta en el blanco, puede paralizar empresas, actividades económicas y ciudades enteras. Ante esta posibilidad, Dmitry Bestusev, director del Grupo de Investigación y Análisis para Kaspersky en América Latina, nos hablará de la importancia de tener bien resguardada la cadena de suministro. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Dmitry Bestusev y trabajo como director del equipo de análisis e investigación de Kaspersky para Latinoamérica. Muchas gracias a Forbes por invitarme a esta charla. Es un placer hablar con ustedes hoy de los ataques de cadena de suministros, conocidos en inglés como el Supply Chain Attack. Pero ¿por qué esto es relevante para nosotros? Es que consumimos productos de hardware, de software o de firmware, o los tres juntos. El tema es que si el fabricante o una de sus piezas de esta cadena queda comprometida, entonces el producto final que nosotros podemos recibir va a ser un producto troyanizado o con un componente, con un implante malicioso. Y por supuesto, al tenerlo adentro de nuestra red, vamos a tener que lidiar con situaciones de compromiso. Si hablamos de los ataques de cadena de suministro, tenemos que dividirlo en tres categorías. Ataques de cadena de suministro a nivel de software, firmware y hardware.
Se sorprenderán, pero hoy en día incluso se puede comprar cables USB o cables de red a precios muy módicos en el Internet, pero que en realidad vienen con un chip, con un micrófono físico instalado dentro de estos cables o un keylogger que puede grabar todo lo que nosotros estamos diciendo con voz o escribiendo en el teclado y luego transmitiéndolo a través de Wi-Fi o Bluetooth a una distancia corta para el atacante. ¿Cómo saber que una pieza va a estar así comprometida? Es difícil. Más difícil la situación es cuando utilizamos diferentes proveedores de hardware, de acceso al Internet, de la nube, de la placa madre, del sistema operativo y así por el estilo. En fin, el modelo de amenazas que tenemos que entonces trazar se hace extremadamente difícil. ¿Y de qué estamos hablando entonces? ¿De qué fenómeno? Del mito de la confianza. El mito de la confianza. Y como lo pueden ver aquí en la diapositiva, el tema es que si el atacante compromete, por ejemplo, el código fuente de un programa y se interpone en la mitad cuando este código fuente está siendo compilado, entonces lo que irá a través de las actualizaciones a los equipos de la gente será troyanizado. Y la gente, clientes de una compañía legítima, de un software, de un sistema operativo, de un software contable, de Office, de lo que quiera, en vez de recibir una actualización limpia, va a recibir una actualización del fabricante, pero con un implante adentro. Este es un problema porque esas actualizaciones vendrán firmadas con una firma digital por el fabricante. Pero ¿es algo que realmente ha estado pasando? ¿Esto es real o sí? Recordemos el ataque reciente, ¿no?, de SolarWinds. ¿Recuerdan? Cuando llegamos a enterarnos de que es un software primeramente muy popular, Orion IT se llama, producido por SolarWinds, utilizado por el US Fortune 500, compañías grandes, militares de los Estados Unidos, oficina del presidente de los Estados Unidos y así por el estilo. ¿Qué sucedió? Que un atacante había comprometido la red del SolarWinds, troyanizó uno de los componentes y hizo que el despliegue fue a todos los clientes, más de 8,000. Imagínense, ¿cuál fue el objetivo de ese atacante? Llegar a comprometer los credenciales de los accesos a la red, al directorio activo de la red y también al Office 365. Porque en la nube están todos nuestros datos hoy en día. En la nube están nuestros archivos, llamadas grabadas a través del Teams o Zoom. No importa cualquier medio que utilicemos, están ahí todos nuestros datos. Los chats. El atacante en este caso fue muy sofisticado, que comprometió SolarWinds, sabía lo que hacían. Incluso si trazamos una línea de tiempo, nos daríamos cuenta de que toda la operación se demoró o tuvo lugar como por más de un año. El atacante, desde el compromiso inicial a la red de SolarWinds, pasó varias semanas o hasta 2 meses sin hacer nada. Luego infló una librería para poder probar si es que va a ser detectado o no. Y finalmente, cuando vio que no, inyectó el código malicioso en una librería que forma parte de este producto y esta salió entonces con las actualizaciones hacia los clientes. ¿Es este único el caso? No, por supuesto. Recordamos que en agosto del 2017 nosotros vimos el ataque llamado ShadowPad, que fue un ataque en contra de la compañía NetSarang, que también da herramientas de administración de red para grandes compañías, incluyendo los bancos. CCleaner, ¿quién no ha usado CCleaner para optimizar los rendimientos del equipo? Bueno, también fue comprometido. Medoc, un ataque masivo de destrucción utilizando un ransomware que no tenía forma de descifrar, NotPetya o Xpetya, ¿recuerdan? Eso no es todo. Recientemente vimos también los ataques a los frameworks de Xcode, una plataforma que permite programar las aplicaciones para iOS, para macOS. También los troyanizan, sacan estas copias en el Internet, la gente lo descarga, los programadores, y entonces cuando desarrollan su código al final, este viene
modificado ya con el implante adentro. Diferentes distribuciones de Linux también fueron afectadas. Linux Mint, por ejemplo, hackeado el repositorio, la distribución modificada, como resultado instalaciones maliciosas. ¿Qué podemos decir del Google Play? Bueno, lo mismo, tenemos muchísimas aplicaciones que están con malware publicadas a través de la tienda oficial. Todos estos nombres que acabamos de escuchar no indican que sean compañías malas, más bien indican la problemática, o sea, el problema, el alcance del problema, que nadie está a salvo, tanto de parte de estas compañías, ni como nosotros si somos consumidores de sus productos. Entonces, ¿qué hacer? Poner en cuarentena todo hardware nuevo que compremos en un ambiente donde podamos ver el tráfico de red y verificar si es que no hay conexiones maliciosas, ¿no? Si compramos un router, ¿por qué no hacerle un flash? O sea, un reseteo de fábrica, completamente instalación de firmware nuevo. Si estamos administrando una red, bueno, limitemos el número de aplicaciones instaladas en los dispositivos. Tan fácil como lo oímos. Utilicemos la tecnología Default Deny. No hay que habilitar el whitelisting por las firmas. Si el archivo está firmado, entonces es legítimo. No, sino por sus hashes. Otra recomendación, tener un récord absoluto. Si es que ustedes se dedican al desarrollo de software, hay que llevar una bitácora absoluta, quien toque el código fuente y así tener un control fijo de esto. Usar las herramientas que permitirían verificar estas actualizaciones antes de desplegarles a los clientes. Finalmente, un recordatorio importante. Ningún atacante está hecho de magia, así que se lo podrá detectar incluso si fuimos víctimas. ¿Cómo? Hacer el monitoreo de red saliente de los paquetes que se van hacia Internet. Utilizar Threat Intelligence, reglas de Yara, reglas de Sigma del análisis del comportamiento. Y de esta forma, entonces vamos a poder dar frente a los ataques de supply chain attack. Muchas gracias y es un gusto estar aquí con ustedes. Cada vez que entramos en el ciberespacio, estamos expuestos a un ataque cibernético, motivo por el que debe haber estrategias bien definidas para proteger a los usuarios como usted y como yo. Para conocer qué es lo que se está haciendo al respecto, a continuación presentamos el panel Ciudadanos Bien Protegidos, en el que diferentes expertos de primer nivel darán su punto de vista al respecto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos al foro sobre ciberseguridad. En esta ocasión nos acompañan Patricia Chávez, líder del Hub de Ciberseguridad del TEC de Monterrey, José Leonet, fundador del Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos, y Federico Kirchbaum, CEO de Paradigm y fundador de Expo Party. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los tres. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar por hablar sobre qué es lo que busca proteger una política de ciberseguridad. Por favor, Patricia, adelante. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, pues sin duda, una política de ciberseguridad lo que busca es dar el panorama general para que el ciudadano promedio esté protegido en sus interacciones digitales diarias. Como saben, la pandemia ha acelerado el proceso que tenemos en el uso de todas las herramientas digitales, no solamente para el entretenimiento o para comunicarnos, sino que hoy en día estamos haciendo muchas más actividades a través de estos dispositivos, ya sea computadoras, smartphones o tabletas. Y hoy en día una política de ciberseguridad busca precisamente dar esa plataforma para que el ciudadano se sienta seguro y pueda tener cierta protección al hacer estas interacciones, ya sea comerciales, ya sea de entretenimiento, ya sea personales, de manera que sus datos estén protegidos, de manera que su información esté protegida, pero sobre todo de manera que él se sienta seguro haciendo este tipo de interacciones. Gracias, Patricia. José Leonet, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que busca proteger o proteger estas políticas de seguridad? Gracias por la invitación. Normalmente lo que se buscan son los activos, lo intangible, la información. Nosotros en el observatorio mantenemos un monitoreo siempre de las acciones que suceden dentro del ciberespacio
Entonces, la mayoría de los usuarios hoy en día, con el advenimiento de la pandemia, han migrado al home office. Todos están trabajando y precisamente están buscando es resguardar todo el tráfico de información, porque tenemos al padre trabajando de la oficina en la casa, tenemos a los niños, tenemos a la señora esposa, y las políticas que se pueden aplicar dentro de un corporativo hoy en día no se pueden aplicar dentro de esa misma infraestructura, no podemos migrarla y llevarla al hogar. Entonces, lo que estamos buscando hoy es el resguardo de la información, y acordémonos que también con todo este advenimiento de la pandemia hay un fenómeno muy grande que es el linchamiento digital, del cual tenemos que cuidarnos también. Muy importante. Federico, cuéntanos desde tu punto de vista hacia dónde están apuntando las políticas de ciberseguridad. A ver, creo tanto como lo que dijo José y Patricia sobre las políticas de ciberseguridad, al fin de cuentas, es bajo qué lineamientos determinamos que un sistema es seguro y qué pasos tienen que tomar tanto los privados, las ONGs, como el Estado para determinar que un sistema o una prestación de servicio es seguro. Desde mi punto de vista, de haber analizado muchos sistemas, es que estas políticas intentan buscar las mejores prácticas, es decir, a la hora de operar y hacer una transferencia bancaria, ¿cuáles son los pasos que todas las personas tienen que tomar para asegurarse que su información privada no se revele? Cada rol de responsabilidad, tanto como usuarios, fabricantes de tecnología y prestadores de servicio, tienen sus políticas de seguridad que son un paraguas de resguardo a el manejo y las responsabilidades de cada uno en el ciclo de una transacción o de una prestación de servicio. Claro, en efecto que hacia eso van, ¿no? Proteger a final de cuentas a los ciudadanos, a los usuarios de las redes. Pero justamente, ¿cuál es el alcance de estas políticas que tienen las empresas, que tienen las instituciones? Patricia, por favor, si quieres comenzamos contigo. Con gusto. Bueno, pues bien decía José Leonet, precisamente esta migración del home office que fue tan rápida, digamos que tomó un poco a las organizaciones de manera desprevenida, porque si bien muchas ya estaban trabajando y tienen políticas robustas dentro de las organizaciones, no existían hacia las casas, es decir, cómo manejar las conexiones seguras, las políticas de cómo establecer o acceder a la información sensible, la serie de políticas de quién usa las computadoras, quién tiene acceso a cierta información, y una serie de fenómenos que se dieron al precisamente estar las familias en casa interactuando y teniendo todo este movimiento económico y toda esta serie de actividades que normalmente hacíamos desde la oficina. Entonces, definitivamente, pues las políticas están hechas muchas veces para las empresas y rigen la forma en que interactuamos con las empresas, pero no estábamos preparados para extender a esas empresas en muchos casos hacia el home office. Inclusive seguimos teniendo prácticas como no tener sistemas operativos instalados bien y con las últimas actualizaciones, como no tener políticas para tener toda la serie de protecciones que necesitamos para no caer en una serie de ataques, llámese malware, llámese phishing. Inclusive la información de los usuarios finales es limitada en cuanto al uso correcto de todos estos dispositivos. Entonces, la interacción pues, sí es importante, pero todavía estamos, digamos que acelerando esas políticas y trayéndolas de las organizaciones a las prácticas cotidianas, personales, en donde pues realmente lo que se conoce como superficie de ataque en estos términos de ciberseguridad realmente se ha ampliado de manera dramática y estamos corriendo e implementando muchas más políticas para que esto pues sea seguro para todas las personas. Muy bien, gracias, Patricia. José Leonet, desde tu punto de vista, ¿qué alcances realmente tienen hasta ahora estas políticas en los casos donde ya existen, ¿no? Y que se busca aplicar? A nivel corporativo, los alcances son fenomenales. Hoy en día vemos estos nuevos ecosistemas de los Blue Team, Red Team, donde todos están haciendo prácticas, están buscando constantemente el punto de quiebre en el tema de ciberseguridad. Pero volvemos a lo mismo que dice Patricia también, con el advenimiento de todo lo que es el tema de la pandemia. Entonces nos estamos quedando cortos, porque el mismo tema del phishing, por ejemplo, que afecta a alguien en el hogar, imaginemos un momento, y nos ha sucedido, que hemos visto estos casos de que alguien que está manejando las cuentas corporativas en la parte de redes sociales, dentro de su hogar, alguien tiene un problema de malware, y entonces
el equipo con el que tiene que ver la red corporativa se ve afectado, o el dispositivo, o el niño tomó el celular y tomó una fotografía, y entonces esas políticas no podemos llevarlas todavía al hogar. Es decir, estamos viendo un retroceso enorme, y fuera de ello estamos viendo un nuevo fenómeno también del robo de información de manera pasiva, donde los equipos de IT que están trabajando en home, ya hemos trabajado varios casos en Latinoamérica también, las personas están trabajando para la competencia y le están robando información a los corporativos. Es decir, la política a nivel corporativa funciona perfecto dentro de la infraestructura y el sitio físico corporativo, pero cuando esto lo migramos directamente al home office, entonces aquí comienza el punto de quiebre, y es donde tenemos que reevaluar las políticas y tenemos que reevaluar también los mismos contratos de confidencialidad y uso de la tecnología a nivel de cada empresa. Federico, justamente en este nuevo contexto donde todos estamos conectados desde el hogar, ya sea para trabajar, para estudiar, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Hasta dónde pueden llegar estas políticas que ya existen y que, como bien decía José, son efectivas a nivel corporativo, pero que en este contexto de crisis sanitaria se salieron de ese círculo que podríamos decir que les garantizaba cierta efectividad? A ver, sí, las políticas son tan útiles siempre y cuando se respeten, y puntualmente la seguridad informática y la parte ofensiva de la seguridad informática se basa en ignorar esas políticas para aprovechar las debilidades en estos sistemas. Que nosotros hagamos un listado de las mejores prácticas no significa que nuestros usuarios, nuestros clientes, nuestros proveedores las vayan a respetar. Es por eso que normalmente se ponen sistemas que hacen un enforcement de estas políticas, ¿no? Hay dispositivos y hay una inversión de un diseño alrededor de estas políticas que van más allá de decisiones que capaz tomaron muchos años. Lo que ha realizado esta pandemia es que ha empujado a que el negocio tiene que seguir sin importar o bajándole un nivel de prioridad a cómo estaban establecidos estos enforcements de seguridad. Entonces, lo que está sucediendo es que muchas personas tienen que trabajar con su computadora personal. Hay muchas personas que tienen que trabajar con la conexión de su hogar sin utilizar los recaudos que durante años las corporaciones invirtieron para poder complementar con la detección y prevención de estas acciones. Entonces, si estamos yendo a un mundo hiperconectado, donde antes existía un perímetro de seguridad dentro de tu compañía, eras más seguro que fuera de tu compañía, hoy en día hay que repensar estas políticas casi desde un nuevo lugar para las organizaciones. Creo que como usuarios, como clientes, también tenemos que exigir a quienes fabrican tecnología otras medidas y otras maneras de medir la seguridad, que si no, simplemente no vamos a saber si estamos mejorando o empeorando. Claro. Justo por ahí va la siguiente pregunta, que es ¿qué hacer, no? Ante este nuevo escenario? ¿Cómo hacer que estas políticas sean más efectivas o cómo expandirlas al terreno del hogar o de estos nuevos hubs donde ahora se está trabajando, centros de trabajo, coworkings, etcétera? Patricia, danos tu punto de vista. ¿Qué se puede hacer para tener una política con resultados efectivos en este nuevo escenario? Pues mira, como comentaban mis compañeros, hay que repensar porque estamos en una realidad diferente. Para empezar, la parte de la educación, la parte de la concientización en higiene digital, el tener páginas informativas para que el ciudadano promedio entienda en qué momentos su información está a riesgo, la importancia de tener configurados los equipos, la importancia precisamente de contar con todas las reglas necesarias para estar seguros en casa, ¿no? Por otro lado, estamos hablando que la realidad de las empresas, sobre todo muchas empresas medianas y pequeñas, no es la misma que la de los grandes corporativos. Estas empresas tienen que comenzar a tomar la oficina del CISO, del Chief Information Security Officer, de una manera mucho más estratégica. De modo que esas políticas, si no existen, se implementen, se lleven a casa, se entienda, porque es necesario separar un equipo de trabajo de un equipo en donde van a acceder otras personas o separar a los usuarios, cómo se van a manejar las contraseñas, a quién se le va a dar acceso a la información. Es decir, implementar realmente pensando no que el usuario va a estar dentro de casa, porque la realidad es que el home office llegó para quedarse, muchos vamos a seguir interactuando de esta manera y es una cuestión no de pensar ya nada más en el empleado, sino también en su ecosistema
ecosistema y cómo ese ecosistema se tiene que proteger, porque además de todo, los ataques cada vez son más sofisticados, cada vez pues está más claro para los atacantes que ni siquiera tienen que tener un nivel técnico amplio. Ya existen los servicios de malware as a service, en donde pues puedes mandar a hacer un virus sin tener conocimientos informáticos. Entonces, en conclusión, sí es importante repensar las políticas desde la nueva realidad y pensar en el ciudadano promedio y pensar en el ecosistema de tu empleado como tal. Gracias, Patricia. José Leonet, ¿tú qué opinas? ¿Cómo podríamos hacer que estas políticas fueran más efectivas? Bueno, Federico tocó un tema bastante importante que aborda la parte de la ética. Yo creo que la ética tiene que incorporarse nuevamente con el advenimiento de los estudios que tenemos desde el punto de vista del análisis criminal y de la ciberseguridad. La incorporación de la cibercriminalística que hoy en día es necesario, y estamos viendo la incorporación de criminólogos dentro del área de ciberseguridad para el estudio del comportamiento del usuario dentro o fuera de este nuevo ecosistema que tenemos. Como dice Patricia, también la forma de cómo debemos de crear una nueva burbuja en donde tenemos que crear concientización. Y ahí me voy en dos partes. Lo que dijo Patricia, concientización. Vemos en la D-Web, cuando uno entra a la D-Web, como dice Patricia, conseguimos cantidad de servicios que se ofrecen, desde tarjetas hasta alquilar a un ciberdelincuente para que cometa el ciberdelito. Hoy en día, como bien ella lo comenta, no necesitamos tanto conocimiento, sino solamente alquilar el servicio. Nos conseguimos hasta con servicios de secuestradores que dan servicios allí y cobran una comisión a través de carteras de criptomonedas. Como decía mi compañero también, el tema de la ética. Es decir, lo que yo le decía, reevaluar los contratos de confidencialidad, pero a la vez establecer políticas de inteligencia también en la cual se esté monitoreando la funcionabilidad, más allá del software, que es básico, es importante. La parte de infraestructura tenemos que ver el factor humano. El famoso chiste que siempre decimos en informática, la famosa capa 8, que siempre tiene problemas de seguridad. Entonces acá lo tenemos que afianzar más bajo una política de monitoreo, de ética, y tener ese saneamiento también, porque la presión que estamos viviendo de trabajar en el home office, los que no están acostumbrados al home office, el estrés, el niño, las cargas, las interrupciones, eso nos está llevando también y orillando a que mucha información sea expuesta por error, y hay que tomar muy, muy en cuenta ese punto. Federico, ya nos adelantabas un poco tu punto de vista, pero cuéntanos, ¿qué más se puede hacer cuando estamos tan vulnerables, ¿no?, en esta nueva circunstancia? La seguridad es, ante todo, una cuestión cultural. No es una solución, no es una herramienta, no es una guía de procedimientos, es una cuestión de cómo te comportas tú ante determinada situación y cómo reaccionas. Cuando estás en la calle, adoptas un esquema de riesgos a los cuales sabes que no vas a ir a la calle porque te puede pisar un vehículo, sabes que tienes que mirar las luces de los semáforos, pero además también te proteges de que te intentan robar, de un montón de cosas que uno tiene que estar, ante todo, consciente del contexto y la situación. Con la tecnología es exactamente igual. Hay que hacer un análisis de las amenazas y de los riesgos que tiene el tipo de operación. La realidad es que hacer seguridad informática venimos fallando hace 30 años, medianamente. Lo que estamos haciendo es administrar el riesgo y limitar el impacto de nuestras acciones. Obviamente, utilizar el sistema bancario hoy es muy diferente que usarlo hace solo 10 años, donde no estábamos utilizando todas las mejores recomendaciones. ¿Qué fue lo que cambió? La aparición del fraude y las economías de escala criminales con el aprovechamiento de estas fallas. Fallas van a existir siempre. Lo que estamos viendo hoy es la industrialización y la capacidad de grupos organizados y muy bien monetizados con la explotación sistemática de sistemas débiles. La realidad es que lamentablemente hicimos que la seguridad informática sea un privilegio y no algo que cualquier persona pueda ir. Entonces, si una empresa que no tiene una persona trabajando en seguridad, ¿qué le queda al resto de las empresas para protegerse? Y eso va mucho más allá que solo comprar una solución. Tiene que ver con pensar quién está pensando en la seguridad del cliente y de sus datos. Claro, me encanta esto que acabas de plantear, porque finalmente aquí es donde viene la parte
¿qué tanta tecnología incorporamos para blindarnos de una mejor manera o para mitigar estos perjuicios que nos deja el cibercrimen? Pero también, ¿qué papel juega el Estado? Y ahí me gustaría mucho conocer su opinión, tanto el ingrediente de la tecnología como el de las políticas, pero provenientes del Estado. Ahí, ¿cuál es la visión que ustedes tienen? ¿Cómo está participando aquí o cómo participan los gobiernos? Bueno, precisamente el tema de la tecnología y la razón de ser del Hub de Ciberseguridad de nosotros que somos una universidad, precisamente nuestro interés es seguir trabajando. Hay muchísimos adelantos tecnológicos. Hoy en día, por ejemplo, el tema de los biométricos, pues es un tema muy sensible en donde pensamos que son estables. Sin embargo, están avanzando los sensores y cada vez es más difícil poder copiar un biométrico porque no son datos fijos. Entonces, nosotros como universidad estamos buscando estos avances de inteligencia artificial aplicada a la detección de incidentes, del desarrollo de seguridad en el análisis. Hoy en día hay millones de dispositivos de Internet de las cosas conectadas que están también siendo vulnerados. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en políticas con organizaciones y también con los mismos fabricantes para que protejan debidamente sus dispositivos? Entonces, el tema de la tecnología sin duda va a ser uno de los elementos que nos va a ayudar a contrarrestar un poco el impacto de esta ciberdelincuencia que se ha venido dando y que se ha incrementado el último año. Y bueno, sin duda las políticas pues van de la mano. Las políticas muchas veces se hacen por el Estado bien intencionado que busca protegernos y a veces pueden llegar a ser un poco, pues no coercitivas, pero un poquito drásticas. Y a veces el ciudadano promedio no lo entiende. Entonces, hay que confiar en esos organismos, en este caso el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que está trabajando a la mano en implementar toda esa serie de normas que se están buscando en diferentes países, porque además cada país tiene una visión diferente, pero que están buscando protegernos haciendo uso de la experiencia de la tecnología para tratar de frenar un poco pues esta ola de ciberdelincuencia que hoy en día sabemos que además está siendo sumamente lucrativa. Gracias. José, desde tu punto de vista, ¿qué papel jugaría la tecnología y cuál el Estado ante esta industrialización, como le llamaba Federico, del fraude, del delito? Sí, gracias. Bueno, primero tenemos que entender que cada uno de nuestros países tiene una estrategia nacional de seguridad cibernética. Cada estrategia depende de la cantidad de ejes que le hayan asignado a la parte de infraestructura crítica, educación, sector jurídico, corporativo, gobierno. Tienen que tener unos lineamientos. Cada país hace un estudio basado también en el convenio de Budapest, el convenio de cibercriminalidad, las políticas que se trabajan a nivel internacional para el combate de cibercrimen, según los apegados tanto a las normas ISO 27037, 27042 en recolección, las normas UE para la parte de Europa. Entonces, los gobiernos están haciendo un esfuerzo, ¿ok? A nivel técnico, aclaro esto, a nivel técnico, muchos técnicos están en esas mesas de discusiones. Nosotros estuvimos aquí en muchas técnicas con OEA Cyber, con la gente del convenio de Budapest, pero después viene el problema del impulso político. Ya cuando esto pasa a decisiones políticas de los congresos, entonces aquí vemos muchos estancamientos. Hablamos de muchas regiones de Latinoamérica donde todavía ni siquiera tenemos políticas. Y como dicen muchos expertos, aunque no tengamos política de combate de cibercrimen, más nosotros que estamos en el área de recolección de evidencia, en la parte forense, nosotros tenemos que apegarnos a procedimientos internacionales. Y la ciberseguridad tiene que comenzar a ver también de que somos un conglomerado. Hoy no podemos trabajar la parte IT por un lado, no vamos a dejar por un lado la parte jurídica, porque cuando hay un incidente interno, ese incidente o se resuelve de manera judicial o de manera extrajudicial. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, solucioname el sabotaje que me hiciste acá y no hay ningún tipo de problema y te despido. Si no, entonces nos vamos para un proceso que va directamente para tribunales. Entonces, todas estas políticas que se establecen a nivel nacional, más las políticas internas, más los procedimientos, más ir de la mano con las unidades jurídicas, estar interconectados siempre, en el caso de los CECIR, los CER, los SOC, con las unidades de combate del crimen a nivel nacional, es importante. No podemos trabajar ciberseguridad, como bien lo decía mi compañero, simplemente viéndolo como un producto, no. Seguridad es un conjunto completo y hoy en esta esfera global en la que vivimos implica muchas disciplinas que buscan es aminorar o erradicar completamente el tema del cibercrimen, porque realmente
Tampoco nuestros países se están invirtiendo en cultura de prevención. No vemos campañas por ningún lado, ni a nivel de medios de comunicación, ni nada que busquen la prevención del cibercrimen. Claro, muy importante, José. Te haría la misma pregunta, Federico. ¿Qué papel jugaría la tecnología y cuál el papel y cuál la responsabilidad del Estado? Para ir cerrando, por favor. Perfecto. La responsabilidad del Estado es la generación de recursos y de la asignación de recursos para trabajar en esta problemática. Si estamos trabajando sin métricas, sin comunicación, sin un plan claro de cómo vamos a atacar estas problemáticas, no vamos a avanzar. Yo creo que particularmente Latinoamérica, si bien tienen una visión general, estamos conectados todos a la misma Internet, estamos conectados todos al mismo riesgo, y que las políticas individuales de cada país puede que solo lo ayuden, pero no ayudan en un contexto de compartir información y de poder trabajar sobre el fraude. Particularmente en el Estado, no hay tantas personas que puedan trabajar porque son adquiridos por el privado. Entonces, si el público, el Estado y los gobiernos no pueden traer a los profesionales que necesitan para trabajar en estas problemáticas, es difícil de salir de esta dinámica en la cual tenemos que solucionar algo y no tenemos a quién asignar. Entonces, yo creo que, como bien decía Patricia, hay que hacer una inversión fuerte en educación. Trabajar en el hoy, lamentablemente estamos tarde, tenemos que empezar a trabajar en el mañana. Hasta que no agrandemos el pool de talento, hasta que no hagamos herramientas accesibles para comunicar estas problemáticas, vamos a tener el mismo problema que tenían los autos hace algunos años. Todos los autos tenían cinturón de seguridad, nadie los usaba. ¿Por qué? Y era incómodo. Ok, gracias, Federico. Estamos ya sobre el tiempo, pero voy a hacerles una última pregunta y los reto a que me contesten en 20 segundos cada uno. ¿Cuál es el costo de no tener políticas de ciberseguridad y, por supuesto, de no seguirlas? Patricia, adelante, por favor. El costo es lo más importante que tenemos como organizaciones y como individuos, que es nuestra información. No podemos, en un mundo que está en plena transformación digital, no podemos dar nuestra moneda más valiosa y dejarla a disposición de la delincuencia. Gracias. José, adelante. Simplemente la información está en la web, la están comercializando por todos lados y ya no tenemos seguridad de ningún tipo, ni intimidad tampoco, y sirve para grupos delictivos y grupos del crimen organizado. Gracias. Federico, por favor. Es la pérdida de control sin la pérdida de ownership. Es decir, hay empresas que tienen cientos de miles de computadoras, algo que no les pertenecen, no las pueden manipular. Y estamos viendo casos todos los días como empresas, por no tener las políticas al día, por no tener sus iniciativas, son víctimas y rehenes de intereses ajenos a lo que ellos esperaban resolver. Qué interesante. Muchas gracias a los tres por su participación. Gracias a ustedes por seguirnos en este foro de ciberseguridad. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Pues ya nos encontramos a la mitad del segundo día del Foro Forbes de Ciberseguridad, Empresas y Usuarios Blindados. Los últimos meses han significado un punto de quiebre para todos nosotros. Hoy nuestras actividades cotidianas son muy distintas a como eran hace año y medio. Pero esto también trae consigo retos y oportunidades de las que platicará Francisco Roballo, Head of Engineering Latinoamérica. Hola, soy Francisco Roballo, soy el Head de Ingeniería en Latinoamérica en Checkpoint Software Technologies y el día de hoy vamos a hablar acerca de, sobre todo, el nuevo mundo que tenemos al frente después de la pandemia o aún en la pandemia, los retos que este nuevo mundo presenta y también las oportunidades que estamos al frente de ellas, ¿no? En primer lugar, todos sabemos que hace ya 1 año y medio en Wuhan empezó la cuarentena, el lugar cero desde el cual empezó la pandemia, y automáticamente empezaron a dispararse muchas situaciones que de hecho impactan el mundo de la ciberseguridad. La primera de ellas es que los atacantes inmediatamente tomaron ventaja de esta situación, como lo hacen de todas las situaciones del mundo real. Bien,
empezaron a registrar muchos dominios de Internet asociados a coronavirus. Vimos el año pasado, inicios del año pasado, cómo se disparó el registro de dominios, muchos de ellos destinados a ser dominios para phishing. Vimos como el 71% de profesionales de seguridad vieron incremento en incidentes de seguridad, 20,000 ataques diarios relacionados a coronavirus. En ese momento, por ejemplo, existió grandes campañas para recaudar fondos de ayuda, sobre todo, por ejemplo, de la Cruz Roja Internacional, para brindar ayuda por la situación económica asociada a la pandemia, y muchos de estos dominios fueron suplantados por los atacantes y muchas personas, instituciones cayeron porque eran básicamente dominios de phishing para engañar a los usuarios. Y pasa exactamente lo mismo hoy, que ha empezado un despliegue de larga escala con las vacunas, por ejemplo, que los atacantes empezaron a realizar ataques de phishing, a registrar muchos dominios asociados con vacunas, y vemos, por ejemplo, cómo hay un mercado negro de vacunas todavía muy persistente en países de Latinoamérica, donde obviamente el despliegue de vacunas es mucho menor al de Estados Unidos o países de Europa, ¿no? Entonces, vemos aquí claramente cómo los atacantes empezaron a tomar ventaja. Luego, en este año que estamos cursando, esta situación nos presentó este nuevo mundo en el que vivimos, un mundo en el que fundamentalmente tenemos a las personas trabajando de forma remota, buena parte de ellas, y esto nos trae nuevos retos, sobre todo en el aspecto de ciberseguridad, pero también la oportunidad de mejorar la ciberseguridad de nuestra vida y de nuestras compañías. Bien, el nuevo mundo nos trae a el empleado de todas partes, el empleado trabajando remotamente en un espacio de trabajo distribuido. Este es el nuevo mundo. Y vemos que Gartner menciona que el 74% de las organizaciones a nivel global planea habilitar el trabajo remoto de larga escala de forma permanente. Yo personalmente he visto gente allegada a mí que sus compañías decidieron cerrar las oficinas o, por ejemplo, realizar modos de trabajo híbridos en los cuales 2 días a la semana las personas están trabajando remotamente desde sus hogares y 3 días van a la oficina. Es decir, esto es algo que llegó finalmente para quedarse. Bien, y estos retos nos traen básicamente porque los ataques se han vuelto más sofisticados, un 50% de aumento en ataques sofisticados fundamentalmente. Por ejemplo, hemos visto el ataque, este gran ataque Sunburst que se dio a finales del año pasado. No se dio a conocer, para ser más exacto, un ataque multivectorial dirigido a cadena de suministro de software. Todos conocemos de SolarWinds, esta compañía que provee soluciones de gestión y monitoreo de activos informáticos. Básicamente los atacantes lo que hicieron fue realizar un ataque a la cadena de suministro de actualizaciones de software, de tal suerte que todos los clientes de esta compañía, cuando realizaban una actualización, podían ser víctimas del ataque. Esto es lo que nosotros llamamos, tiene las características de una ciberpandemia. ¿Por qué razón? Porque a priori el impacto potencial fue cifrado en 18,000 organizaciones que fueron víctimas de Sunburst, pero en este minuto, de hecho, no sabemos cuántas organizaciones realmente serán víctimas de este ataque, porque lo iremos viendo ahora y en el transcurso de los siguientes años, de nuevo, porque nos enfrentamos a esta ciberpandemia. Otro ataque con esas características, un nombre común bastante conocido por los profesionales de ciberseguridad, Emotet, un troyano tipo gusano que se propagó vía correo electrónico y que durante 7 años afectó a al menos el 20% de las organizaciones a nivel global. ¿Qué pasó? A inicios del 2021 se realizó una acción global coordinada entre varias instituciones como el FBI, como la Policía Europea, etcétera, diseñadas para interrumpir la acción de este malware muy bien
coordinado, que de hecho tenía sus servidores en Países Bajos, y se tuvo que hacer de nuevo una acción global para interrumpir su funcionamiento, ¿no? De nuevo, características de ciberpandemia. Y estos retos hablan precisamente de que los ataques de quinta generación, de los cuales en Checkpoint venimos hablando desde hace más de 3 años, están aquí. Ataques que son multivectoriales, que requieren nuevas soluciones para prevenirlos. Lo más importante es que se prevengan. El problema es que la mayor parte de organizaciones, y fundamentalmente de Latinoamérica, están al menos 10 años o 2 generaciones atrás en términos de protección, de herramientas de protección cibernética, y eso implica que existe un gran gap de ciberseguridad que debe ser cubierto. Bien, la data de negocios además está en todos lados, está en la nube, está en los dispositivos móviles, está en los endpoints, está en dispositivos no administrados. Los usuarios remotos además son mucho más susceptibles. ¿Por qué son más susceptibles? Porque están trabajando desde el hogar sin tantos controles, sin sentirse vigilados, si se quiere, incluso con la posibilidad de prestar su equipo a su familia para que reciba, por ejemplo, clases remotas. Eso los hace mucho más susceptibles, y obviamente hemos visto esta oleada global en ataques de quinta generación. Por lo tanto, la superficie de ataque nunca ha sido tan amplia, el espacio para que los atacantes accionen nunca ha sido tan grande. Y ahí es donde se nos presenta la oportunidad de redefinir el rol de la ciberseguridad, y como aquí en Checkpoint llamamos nosotros, básicamente buscar ser ciberhéroes, buscar ser aquellas personas que evitemos estos ataques de quinta generación en nuestra organización, que evitemos el impacto de estos ataques en nuestras vidas, en nuestras empresas. Bien, ¿cuál es nuestra misión aquí en Checkpoint? Permitir que cualquier organización lleve a cabo su negocio en Internet, es decir, todas las organizaciones, con el más alto nivel de seguridad. Y para eso vemos que básicamente los retos que todos los clientes tienen, y vemos por un lado una encuesta realizada por Gartner y por otro lado una encuesta que fue realizada por Checkpoint, y coinciden mucho en que las principales necesidades de los clientes son, por supuesto, asegurar la fuerza de trabajo remota, asegurar los endpoints y los dispositivos móviles, y asegurar la nube, las aplicaciones de nube, las cargas de trabajo en la nube fundamentalmente. Estas son las principales necesidades de los clientes. Así que con respecto a esas necesidades que buscan tener una solución de seguridad segura, simple e integrada, nosotros por nuestra parte buscamos brindar una solución con la mejor prevención, con estándar de oro en gestión, que ha sido básicamente nuestro caballo de batalla histórico, y obviamente ofrecer una solución consolidada, que es otra palabra que quiero que se lleven aquí, una solución consolidada, buscar y tender hacia la consolidación y la integración. Y para esto, y para ir cerrando la idea, debemos buscar arquitecturas consolidadas que por una parte aseguren todo lo que tiene que ver con la red, incluyendo Internet de las cosas, incluyendo sucursales remotas, incluyendo el data center corporativo, todo lo que implica asegurar los dispositivos y los componentes de red por una parte. Por otra parte, asegurar la nube, nube privada, nube pública, las cargas de trabajo que están en las nubes públicas, por ejemplo, en las distintas nubes públicas. Eso implica el concepto de multinube, gestionar la postura de la seguridad, saber cuántos activos están en las nubes, cómo vemos el compliance de ciberseguridad y cómo está asociado además a las buenas prácticas, hacer caza de amenazas, proteger las conexiones entre las APIs, por ejemplo, que consumen aplicaciones en mis data centers, en la nube y en la data que se encuentra en todos lados hoy en día. Eso implica asegurar la nube y finalmente asegurar al usuario de todas partes, al usuario remoto y el acceso de este usuario a las distintas aplicaciones. Todo esto obviamente con gestión unificada, con visibilidad unificada y con inteligencia de amenazas de última generación. Y en resumen, lo que nosotros buscamos es, con nuestros 3 grandes pilares, por una parte, Quantum, asegurar la red, con CloudGuard,
asegurar la nube, y con Harmony brindar de hecho esa armonía de asegurar a los usuarios y su acceso, esto de nuevo con consolas de seguridad unificadas en la nube, ofrecidas como servicio en la nube y con visibilidad única y políticas de seguridad integradas y con prevención en tiempo real con inteligencia de amenazas. En resumen, en el 2021 tenemos un reto y nuestro principal reto es redefinir el rol de la ciberseguridad, convertirnos en ciberhéroes, por una parte. Por otra parte, tenemos nuestros 3 grandes pilares, Harmony, CloudGuard y Quantum, que son los ingredientes claves para, como les dije, convertirse en ciberhéroes, evitar que la ciberpandemia afecte a sus organizaciones y los afecte a ustedes. En resumen, asegurar su compañía con el máximo nivel de prevención, de consolidación y capacidad de gestión. Eso es lo que tengo para decirles hoy. Muchas gracias, les dejo mi correo electrónico y quedo atento. Ante las restricciones de movilidad que detonó la pandemia, el comercio electrónico tuvo un crecimiento exponencial. Sin embargo, esto también llamó la atención de los ciberdelincuentes. Para desarrollar este tema, invitamos a Lía Hernández, directora ejecutiva del Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías, IPANDETEC. Adelante, Lía. Muy buenas, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Lía Hernández Pérez, soy directora ejecutiva de IPANDETEC y socia de Legalit Abogados, firma especializada en Derecho Digital en Panamá, y quiero conversarles en el día de hoy sobre los principales retos regulatorios del comercio electrónico en Centroamérica. Agradezco muchísimo la invitación a Forbes Centroamérica, sobre todo por ser quienes comandan este tipo de iniciativas que promuevan los temas en torno al derecho digital en la región, comercio electrónico, ciberseguridad y transformación digital para las empresas. Y me gustaría comenzar mi presentación comentándoles un poco acerca de unas estadísticas que han hecho un informe recientemente en el año 2019, justo antes de que iniciara la pandemia en la República de Panamá. Esto es un estudio que realizó una asociación sin fines de lucro denominado E-Commerce Nights y hablaba sobre la cantidad de población que existía en Panamá, la cantidad de usuarios que existía en Panamá y el porcentaje de penetración del uso de Internet en el país. Con estas cifras nos damos una idea más o menos y podemos calcular cuánto consume un panameño en comercio electrónico al año. Y aunque no lo crean, en un país como Panamá, de solo 4.1 millones de habitantes, consumimos alrededor de 300 millones de dólares y la mayoría de ese dinero va hacia empresas o plataformas digitales fuera de la República de Panamá. ¿Por qué sucede que la mayoría de habitantes de Centroamérica consumen en plataformas fuera de la región centroamericana? Creo que principalmente es un tema de confianza y de 3 factores sobre los cuales voy a comenzar a comentar en mi presentación. El principal factor es que la economía digital y su desenvolvimiento se converge en un ecosistema de estructuras de comunicación, de servicios, de tecnología, de usuarios que no únicamente incorporan a individuos y a empresas y a gobierno, sino también a personas de la comunidad técnica y de la academia, los cuales todos nos reunimos para conversar en base a cómo promover la economía a través del entorno digital en nuestros países. Y principalmente, y creo que es un punto de principal preocupación, valga la redundancia, es el tema en cuanto al marco legal. ¿Qué hace que las personas tengan más confianza en plataformas digitales fuera de la región centroamericana que en plataformas digitales dentro de la región? Ya que existen muchos emprendimientos de Centroamérica que valen la pena, que son súper exportables y que además ya han hecho el salto a la internacionalización fuera del mercado centroamericano. Comencemos con el primer punto, el marco legal. ¿Existe realmente un marco legal sólido y que garantice seguridad jurídica para inversores de esas plataformas y para los usuarios de la misma? ¿Cuántos de los países de Centroamérica tienen leyes en torno al comercio electrónico? De los 6 países hispanoparlantes de Centroamérica, solo Costa Rica y Panamá poseen leyes de comercio electrónico. El resto de leyes que existen sobre comercio electrónico, y Salvador, que recientemente, el año pasado, ha aprobado su reciente ley de comercio electrónico y se ha unido a este grupo. Es el país que con la ley más reciente
en el tema. Sin embargo, el resto de países contienen cláusulas o artículos sueltos en su regulación en cuanto al tema de comercio electrónico y que se encuentran en la ley de firma digital, en la ley de protección de datos o en la ley del consumidor. Creo que es necesario una ley de comercio electrónico al nivel de un código comercial que pueda abarcar y ayudar a los micro, pequeños y medianos empresarios a adentrarse en este sector. Igualmente, el tipo de regulación, si la regulación es amigable o no, si esta regulación lo que busca es promover la innovación o ser un bloqueo a la misma, y si la misma también presenta incentivos fiscales para que otras empresas fuera del territorio de Centroamérica quieran venir a Centroamérica a establecerse y sentar un pequeño hub de innovación para toda la región, siendo la sede de las principales empresas de tecnología, tanto locales como internacionales. Otro factor súper importante a señalar es el tema de que cuando la regulación excede los límites, me permito compartirle este artículo que comenté para un diario de la República de Panamá, en el cual se hablaba sobre la posible regulación de las plataformas digitales y su imposición tributaria, como en países como Panamá ya se está hablando y queriendo copiar modelos regulatorios como de Colombia y México, en los cuales a las plataformas digitales que operen en la República de Panamá y que tengan su sede dentro o fuera deben tributar en Panamá. Es un tema muy controversial y el cual amerita para una charla de muchas horas. Igualmente, es súper importante tomar en consideración el tema de la protección de datos y la privacidad. Los datos son el activo, uno de los activos intangibles más importantes de nuestras organizaciones. Los datos personales son el activo más importante de las empresas. ¿Qué harían las empresas sin los datos personales? Y si estas plataformas digitales que se encuentran en nuestros países no cuentan con un marco regulatorio sólido ni en materia de comercio electrónico que promueve la innovación y mucho menos un marco regulatorio que proteja la información de los posibles usuarios o consumidores de esa plataforma, podría traer problemas. Por lo tanto, es súper importante que todas las plataformas digitales cuenten con políticas de privacidad claras, legibles para todo tipo de persona, que utilicen textos que puedan ser comprensibles para un usuario y no únicamente textos desde el típico lenguaje legal que es únicamente comprensible para abogados o técnicos, y que igualmente faciliten un flujo de información segura con el resto de países del mundo, como en el caso de la Unión Europea, ya que muchos países de Centroamérica, por no decir en su mayoría, no tienen ningún tipo de convenio de reciprocidad en la transferencia de datos con la región europea, a excepción de Costa Rica, que está trabajando en ello. Y esta diapositiva es una infografía que el IPANDETEC ha realizado para mostrarle un poco cómo es la situación de la protección de datos y de la protección de la privacidad en los países de la región centroamericana. Cabe destacar que tanto Panamá, Costa Rica como El Salvador a la fecha poseen una ley de protección de datos. El Salvador ha sido el último país de la región que a finales del mes de abril del 2021 ha aprobado una ley de protección de datos por su Congreso y sigue en espera de sanción presidencial. Mientras tanto, Guatemala, Honduras y Nicaragua son países que, a pesar de no tener una ley de protección de datos, siguen trabajando desde diferentes sectores para promover estos temas. Nicaragua y Costa Rica fueron los primeros países en aprobar una ley de protección de datos. La primera, sin mucho éxito, ya que no es aplicada en la mayor parte de los casos, y la segunda, Costa Rica, que está trabajando en una reforma 11 años después de la aprobación de esta ley, e incluso está trabajando por ser homologado con el convenio 108 sobre tratamiento informatizado de los datos a nivel de la Unión Europea. Así que podemos ver un gran avance en cuanto al tema de la privacidad y la protección de los datos en nuestra región, por lo cual creemos que es sumamente necesario tomar en consideración este tema al momento de desarrollar políticas para promover la innovación dentro del comercio electrónico en Centroamérica. También me gustaría comentar sobre los tratados de libre comercio. Nuestra región centroamericana, a pesar de ser una pequeña región, la cual tendrá aproximadamente 60 millones de habitantes, si el número no me falla, tiene o presenta muchos acuerdos comerciales con muchas partes del mundo y regiones del mundo. Cabe mencionar que existen tratados de libre comercio
entre Panamá y México, entre Canadá, Estados Unidos, con los estados centroamericanos y la Unión Europea, e igualmente con los estados centroamericanos y los estados parte del EFTA, y que por lo tanto somos un socio estratégico en América Latina y el Caribe con respecto a otras partes del mundo, y que en estos tratados comerciales igualmente se establecen cláusulas de servicios enfocadas al comercio electrónico. ¿Qué hacemos para promover estas buenas prácticas y qué hacen nuestros gobiernos o qué hacen nuestras autoridades para promover que estos tratados de libre comercio realmente sean aplicados para promover la economía digital en nuestros países? Y para concluir, consideramos que los principales retos regulatorios en materia de comercio electrónico en Centroamérica están basados en estos 3 pilares. En promover marcos legales que sean amistosos y que sobre todo promuevan la innovación e incentiven la economía digital en nuestros países. Igualmente, tomar en cuenta leyes como la de protección de datos personales y ciberseguridad para promover la transferencia y la seguridad jurídica de los usuarios de las plataformas digitales centroamericanas. Y tomar en consideración y aprovechar esos tratados o acuerdos comerciales que tenemos con otras partes del mundo para promover prácticas comerciales, porque recuerden, la economía digital no se ejerce solamente en nuestro territorio, se ejerce a través de un territorio global, libre, abierto y universal como lo es el Internet. Muchas gracias. Al igual que con el e-commerce, la pandemia nos orilló a realizar cada vez más trámites gubernamentales en línea, tema del que nos platicará Mauricio Fiallos, consultor independiente en materia de ciberseguridad. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien de salud todos con esta pandemia. Mi nombre es Carlos Mauricio Fiallos, soy consultor de ciberseguridad para Business Analytics Consulting Group, una empresa radicada en varios países de Latinoamérica. Quiero antes que todo agradecer a Forbes LATAM por la oportunidad que me ha dado de compartir mi experiencia con respecto al tema que vamos a abordar a continuación. El tema que vamos a abordar es trámites gubernamentales seguros. La palabra seguros, ok, vamos a verlo desde otro punto de vista. Antes de tocar ese tema, tenemos que hablar de un tema como se llama gobierno digital o transformación digital. Recordemos que esta pandemia nos ha obligado a todos a cambiar drásticamente. Así ha cambiado el gobierno. El gobierno ha cambiado drásticamente y ha tenido que abordar ese tipo de cosas y fomentar lo que es el gobierno digital. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es gobierno digital? Gobierno digital es prácticamente las tecnologías y las comunicaciones al servicio de las funciones del Estado. ¿Para qué? Para que podamos dinamizar los servicios, para que podamos transparentar los servicios, para que podamos ser más eficaces en los servicios y para poder abordar a la ciudadanía, para poder ayudar y satisfacer las necesidades del ciudadano. Ahora, ese es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque ¿cómo la vamos a satisfacer sus necesidades? Antes que todo tenemos que saber dónde estamos ubicados. Cuando uno habla de gobierno digital, uno tiene que saber dónde está ubicado. Hay varias fases en las cuales nosotros podemos estar ubicados. Y una de las fases que nosotros podemos mencionar, para decirlo así, es la fase de presencia. La mayor parte del sector público lo que hace es que limita sus TICs, sus tecnologías de información y comunicaciones, a ofrecer información básica. Tiene webs o tiene páginas estáticas donde habla sobre sus servicios, donde puede hacer referencia a algo, a abocarse a alguna dependencia. Prácticamente muchas de las instituciones hacen eso. Hay otra etapa que se llama la fase de interacción. Tenemos que ubicarnos donde estamos. En la etapa de interacción lo que hacemos es ampliamos lo que son las capacidades de las TICs. Y ya lo que estamos poniendo nosotros son información al servicio del ciudadano. Estamos poniéndole formatos, estamos poniéndole, por ejemplo, información de la web. ¿Para qué? Para que él se ponga en contacto con nosotros a través de un correo electrónico. Prácticamente todas las instituciones de los países hacen eso. O sea, la mayoría está dentro de esta fase 2. Vamos a ver la fase 3, que es una fase de transacción, donde nosotros lo que hacemos es incorporamos, o sea, a nivel de gobierno, se incorporan aplicaciones al servicio de la ciudadanía. ¿Para qué? Para que ellos hagan sus propios trámites, un autoservicio, para decirlo así,
para que realice sus transacciones. Otra fase es la transformación, que es cuando venimos nosotros y tenemos todas las instituciones del Estado. Cada una de las instituciones del Estado tiene que operar, y esa interoperabilidad que puede existir entre las instituciones del Estado. Pero tenemos un grave problema. Muchas instituciones tienen sus propias bases de datos, sus propios programadores, sus propios lenguajes, sus propios equipos, y a veces no se comparte esa información. Entonces tenemos un grave problema si no tenemos esa interoperabilidad entre las dependencias. Y la última, que es la participación democrática prácticamente, que es donde la gente se incluye en aspectos un poquito más de acción hacia el gobierno. Vamos a poner un ejemplo, el voto electrónico. Hay gente que está pensando en voto electrónico y sin embargo no ha pasado por otras etapas. La gente del área rural no conoce la tecnología, no confía en la tecnología. Yo pongo el caso de los cajeros automáticos. Cuando estaban los cajeros automáticos, la gente le tenía miedo a los cajeros automáticos. Poco a poco fueron agarrando confianza. Así es en esta etapa 5. ¿Por qué podemos llegar a la etapa 5? Si no confiamos todavía en las tecnologías al servicio del Estado. Otro elemento que nosotros debemos de contemplar también es que para poder hablar del tema específico del trámite gubernamental seguro, hay que tomar en cuenta otras cosas. Y ustedes, como dicen, van a ver que son necesarias para considerar que estamos trabajando dentro de un gobierno digital. Una de las cosas que tenemos nosotros es la agenda digital. Para el gobierno debe tener una agenda digital donde contempla todos los trámites que van a ser digitalizados, todas las instituciones que van a ser digitalizadas, por ejemplo, impuestos, vamos a hablar de migración, vamos a hablar de otras dependencias. Cada una de esas dependencias debe decir qué trámites van a ser digitalizados. ¿Para qué? Para que tengamos un plan, una prioridad hacia dónde vamos, qué es primero y qué es después. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta nosotros es la digitalización. La autenticación. La autenticación es que yo tengo que saber que soy yo el que estoy haciendo el trámite. Acordémonos que esto, cuando nosotros hablamos ya de gobierno digital, ya esto es un tema de buena fe. Entonces, en la autenticación yo tengo que estar consciente de que soy yo el que está haciendo el trámite, de que de alguna forma yo me estoy haciendo ese trámite y que la gente me identifica como esa persona que estoy haciendo, ¿verdad? Ese trámite. Tenemos otro elemento como la billetera digital. Muchas instituciones, muchos países han implementado la billetera digital. ¿Para qué? Para realizar pagos, para realizar transacciones, para realizar transferencias, para poder comprar una constancia, para poder hacer varias cosas. Son elementos que podemos ir considerando. Los canales, algo muy importante. Los canales, tenemos que ver sobre qué lo vamos a trabajar, sobre una base móvil, sobre PCs a nivel de web, dispositivos laptops, vamos a hacerlo a través de kioscos, a través de teléfono, a través de correo electrónico. Todo eso son los canales a través de los cuales nosotros nos podemos extender. En la parte del expediente electrónico, podemos tener un expediente de todas las cosas que nosotros estamos haciendo a nivel de trámites en el gobierno. Una firma electrónica, tenemos que poner, así como nuestra firma normal, tener una firma electrónica que nos identifique y que dé constancia de que nosotros hicimos esas cosas, parecido a lo que es la autenticación. La identidad digital, como les digo, reconocernos, ya sea a través de un código, a través de biométrico, a través de un código de barras, un QR, o sea, tantas cosas que podemos utilizar para poder identificarnos. La interoperabilidad de los sistemas. Saber de que todos los sistemas se comparten bases de datos, que tenemos la misma base de datos y que se fluye la información entre ellos, que no tengamos en tránsito, que no tengamos en vehículos una base de datos, que tengamos en impuestos otra base de datos y que sean diferentes las bases de datos de los ciudadanos. Esas cosas son las que tenemos que tomar en cuenta. Un registro electrónico, el registro electrónico que nos lleve, por ejemplo, la evidencia de lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos lo que es el sistema de gestión documental. La gestión documental es donde va a estar almacenada toda nuestra información. No solamente es el registro físico, podemos tener algún tipo de imágenes, dónde van a estar guardadas, cómo se van a acceder a esas imágenes, cómo se van a indexar. Esas cosas son las que tenemos que tener nosotros para decir, vamos a poner un trámite gubernamental, un portal único, un solo punto de contacto, tener
entrar a una página y saber de que ese es mi portal y desde ahí voy a poder hacer cualquier trámite hacia el gobierno. El respeto a la privacidad es otro caso muy importante, y es que debemos de saber de que la información que estamos metiendo ahí está segura, que nadie va a entrar a esa información, que la vamos a que hay penalidades para las personas que tocan información que no es de ellos. En cuanto a la relación historial, tenemos que tener un historial para poder manejar lo que es la trazabilidad de nuestros trámites, ¿verdad? En cuanto a lo que es la seguridad, la prohibición a trámites adicionales, perdón, en la prohibición de trámites adicionales es de que ustedes hagan un trámite en línea, que hagan todo en línea y que les diga abajo, tienen que hacerse presente a las oficinas a dejar un papel. Tampoco eso. Entonces, tenemos que saber que todo tiene que ser consistente. Y la otra es la garantía de veracidad, integridad, disponibilidad y confidencialidad y trazabilidad de la información. Todo eso, que la información esté disponible, que la información esté íntegra, que nadie la toque, que sea confiable y que sea actualizada. Esas son las cosas que yo considero que deberíamos de tomar en cuenta para poder decir que tenemos un trámite seguro. Bueno, para finalizar, quisiera hacer notar de que todos nuestros países estamos buscando alternativas para incorporar nuevas y mejores tecnologías para mejorar la funcionalidad de los servicios a nivel del Estado, ¿verdad? Creo que es el esfuerzo, la misma OEA ha hecho ese esfuerzo, hay una guía especial para eso. Entonces creo que vamos por buen camino todos. Quiero agradecer, antes de marcharme, a Forbes Latam por haberme incluido en este proyecto, ¿verdad? Y espero que nos encontremos más adelante y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Pues ya estamos llegando a la recta final del foro. Ahora queremos presentarles un par de ponencias enfocadas en dos de las grandes tendencias tecnológicas que desde luego están relacionadas con la ciberseguridad. La primera es la inteligencia artificial, la cual correrá a cargo de Claudia Elizabeth Ábalos Cedillo, fundadora y CEO de la Asociación Iberoamericana de Protección de Datos y Ciberseguridad. Y la segunda es la biometría, en voz de Juan Pablo Yagüe, consejero delegado, CEO de Servan Biometrics. Hola, ¿qué tal? Nos da muchísimo gusto poder saludarlos. Mi nombre es Claudia Ábalos y soy CEO de la Asociación Iberoamericana de Protección de Datos y Ciberseguridad. Agradecemos muchísimo a Forbes la oportunidad del día de hoy de poder compartir con ustedes algunas ideas respecto de la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Bueno, pues la inteligencia artificial es la tecnología más importante en nuestros tiempos y ya podemos ver muchos de sus resultados en el uso de prácticamente cualquier sector. El turismo, por ejemplo, se ha beneficiado a través del uso de asistentes virtuales, así como chatbots en atención a clientes. O en salud, donde la cirugía asistida por robots y asistentes de enfermería virtuales ayudan a obtener mejores resultados. Es indudable que la inteligencia artificial tiene múltiples beneficios. La mejora de procesos a través de la automatización, el aumento de productividad y, claro, una mejor y mayor atención al cliente mediante formas de comunicación más personalizadas. Sin embargo, a mayor innovación también aumenta el nivel de riesgo. Así, el uso de la inteligencia artificial es prometedor para ayudar a prevenir, mitigar y gestionar riesgos mediante el análisis de franjas de datos, pero se requieren más esfuerzos para garantizar que las tecnologías se implementen de manera responsable y equitativa. Los principios de la inteligencia artificial de la OCDE, adaptadas en mayo del 2019, promueven que su uso sea innovador y confiable y que respeten los derechos humanos y los valores democráticos, además de que establecen estándares para la inteligencia artificial que son lo suficientemente prácticos y flexibles como para resistir algo tan importante como lo es la prueba del tiempo. También, el pasado 21 de abril, la Comisión Europea publicó las bases del reglamento sobre el uso de inteligencia artificial, documento imperdible y del que les recomiendo ampliamente su lectura. El objetivo de este reglamento sobre esta inteligencia artificial es garantizar que los europeos puedan confiar en esta tecnología, así como todos los beneficios que les puede ofrecer. También, pues, para garantizar la tutela de los derechos fundamentales frente a los riesgos que puede implicar el uso de herramientas o sistemas basados en inteligencia artificial.
La combinación del primer marco jurídico sobre la inteligencia artificial de la historia y de un nuevo plan coordinado con los Estados miembros va a garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de las personas y las empresas, al tiempo que va a reforzar la adopción, la inversión y la innovación en materia de inteligencia artificial en toda la Unión Europea. Este panorama, pues realmente nos preocupa muchísimo porque si hacemos una ponderación con lo que pasa en los países de Latinoamérica, nos impone retos muy importantes. Tenemos la falta de comprensión de los propios beneficios y las oportunidades que pueden generarse a través del uso de la inteligencia artificial, la falta de formación adecuada en esta importante tecnología, la ausencia de datos que constituyen el alma de la inteligencia artificial, la problemática en el diseño e integración de proyectos y planes estratégicos, así como algo tan importante para las empresas como lo es la pérdida de la competitividad. Igualmente, uno de los mayores desafíos es el uso ético de los datos y el diseño en la funcionalidad de los algoritmos. Siempre hay que meditar qué datos deben y qué datos no deben de conectarse, porque de ahí, bueno, pues veremos que el almacenamiento será una parte esencial en el ciclo de vida de los datos y que pueden generar resultados tan extraordinarios como catastróficos. Si bien la inteligencia artificial es una de las herramientas tecnológicas más avanzadas de nuestra historia, no podemos perder de vista que cuanta más tecnología se incorpore a los sistemas, mucho más formas de atacarla existen y se van a seguir desarrollando. Y por ello, la ciberseguridad debe ser una prioridad para las empresas. Las diferentes vulnerabilidades desafían la seguridad de datos, la financiera, de identidad y, por supuesto, el riesgo reputacional. Los ataques son cada vez más sofisticados y ahora los ciberdelincuentes utilizan inteligencia artificial también para implementar ataques dirigidos y mucho más personalizados. La preocupación no radica únicamente en el aumento de estos ciberataques, sino que ahora tenemos que ocuparnos de detectar amenazas que el factor humano ya ni siquiera es capaz de advertir. Por ello, resulta impensable concebir soluciones en ciberseguridad que estén apartadas de la tecnología, cuando la herramienta que potencializa los riesgos, como es la inteligencia artificial, también es la misma fuente de soluciones del mismo nivel de sofisticación. La ciberresiliencia ha adquirido un papel preponderante en estos días porque ante el aumento de estos ataques cibernéticos, incidentes de ciberseguridad, la capacidad de las empresas para recuperarse y mantener la confiabilidad persistente del servicio cuando se enfrenta a una vulneración de seguridad, pues puede significar la diferencia entre subsistir o bien desaparecer del mercado. La medición del nivel de madurez de los países de Latinoamérica también resulta preocupante. Nos falta normatividad, autoridades y procedimientos claros que garanticen los derechos de todos en el ciberespacio. La falta de normatividad no es sinónimo de falta de responsabilidad para los gobiernos y tampoco para las empresas. Ahora el nivel del deber y por supuesto de responsabilidad es mucho mayor y tenemos que involucrar siempre, recordemos, tecnología, personas y procesos. Sin duda, el mayor reto para la ciberseguridad hoy en día es la capacitación en diferentes niveles, desde la alfabetización digital hasta la formación de profesionales que tengan la capacidad de ocupar millones de vacantes que ya existen en el mundo y, por supuesto, directivos en un programa adaptado a las nuevas metodologías donde la tecnología es y sin duda seguirá siendo la protagonista. Debemos construir ecosistemas digitales para la inteligencia artificial en los que el desarrollo e implementación sea siempre responsable, porque esta aplicación de nuevas tecnologías pues debe de significar un esfuerzo colectivo, pero a pesar de que significa un gran aporte de soluciones para las empresas y para las instituciones públicas, no puede ser un uso ciego. Debemos contar con la planeación, con una consulta, por supuesto acompañado de la ética y la experiencia que respalden la inserción de la inteligencia artificial al mundo empresarial y por supuesto a nuestro mundo personal. Recordemos que otro de los enormes riesgos y pendientes, diría yo, que tenemos en materia de inteligencia artificial son la seguridad en materia de privacidad y protección de datos personales de todos, más con todas estas herramientas de recolección de datos biométricos y, por supuesto, de reconocimiento facial. Por ello, es que migrar a la ciberseguridad inteligente, donde la seguridad de la información esté respaldada por una de las mejores tecnologías en la historia de la humanidad, nos da la certeza de que vamos por un camino claro y confiable. Esperamos que estas pequeñas ideas les hayan sido de utilidad y saber que tenemos que llevar a cabo el conocimiento, obviamente, y la capacitación en este tipo de herramientas tecnológicas, pero siempre
sin dejar de un lado el respeto de los derechos humanos de todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar, Forbes. Hola, mi nombre es Juan Pablo Yagüe, consejero delegado de la empresa Servadan Biometrics, y agradezco la oportunidad que me ha ofrecido Forbes LATAM de participar en este evento tan interesante hablando sobre la ciberseguridad, tema tan al día, tan actualizado, que merece la pena hacer este evento y comentar sobre ello. Bien, la ciberseguridad dentro del concepto de seguridad contempla una serie de elementos en los que hacemos figurar los que son más importantes: accesos, puesto de trabajo, la custodia y almacenamiento, y, como se puede ver a la izquierda, la identidad digital. La identidad digital es un elemento fundamental en la ciberseguridad para tener la garantía de saber quiénes son las personas con las que estamos interactuando, además de poner todos los controles necesarios en el acceso. Entonces, hablando de lo que es la identidad digital, existe un método tradicional de autenticación que es el doble factor, donde utilizamos algo que sabemos, un usuario, y algo que tenemos, como es el usuario, y algo que sabemos, que es la password. A veces complementado con un token, con una tarjeta de coordenadas u otros, ¿no? Al final son elementos que se pueden robar, que se pueden ceder y que puede haber uso malintencionado. Es vulnerable y no es una medida, por lo tanto, 100% garantizada. Sin embargo, la biometría, y aquí empezamos a hablar de biometría, es un elemento que nos garantiza 100% que esa vulnerabilidad desaparece, porque la biometría va con nosotros. Hablamos de huella dactilar, de reconocimiento facial, etcétera, etcétera. Como podemos ver aquí, quizá la biometría más extendida o más conocida es el análisis de ADN, pero obviamente el ADN no es todavía una solución que se pueda utilizar en el modo industrial, puesto que requiere días o incluso semanas el obtener una muestra. Entonces, lo que tenemos que recurrir es a los otros medios de identificación biométrica muy conocidos, muy extendidos y que están ahora mismo disponibles en el mercado, como son la biometría de la voz es un elemento biométrico, el reconocimiento facial, la biometría de la firma manuscrita, no la firma, no el grafo, sino lo que es la elaboración de la firma, o el iris. Todos estos son elementos, como digo, que ya están disponibles en el mercado, son soluciones que ya se llevan años utilizando, totalmente probados y totalmente aceptados a todos los niveles. Entonces, esto es una realidad, pero también es cierto que no todas las biometrías sirven para todo. Es decir, hay casos de uso donde unas biometrías están más adaptadas o más capacitadas que otras, bien sea por la capacidad de respuesta o bien sea por la usabilidad. Hay algunas biometrías que, aunque son muy buenas en cuanto a datos, no son utilizables. O sea, nadie se puede imaginar hacer un pago en una tienda y tener que poner el iris en un dispositivo. Es decir, no sería amigable, no sería como usabilidad, no estaría en los perímetros adecuados. Pero en general, casi todas las biometrías sí pueden ser utilizadas para los casos típicos de uso, que son el control de acceso, el control de presencia, activación de dispositivos, onboarding remoto de clientes o la activación de páginas web. Casos de uso típicos en los que te llevamos trabajando, como digo, ya bastantes años, para biometría de voz es la comprobación de la fe de vida de personas que estén al otro lado, por ejemplo, el control de presencia tanto en locales como en el tracking de entregas. De biometría facial, pues podemos hablar de lo que es el onboarding remoto en banca y seguros, o el check-in online en hoteles, que es una solución que estamos poniendo en marcha ahora mismo, pues para hacer el check-in anticipado y llegar al hotel con la llave ya prácticamente sin tener que pasar por la cola. La firma biométrica, pues es la firma de documentos, como se puede imaginar, añadiendo lo que es el elemento biométrico en la firma, más allá del grafo. La biometría del iris para sitios más sofisticados, entrada a laboratorios y centros de datos, y la huella dactilar, quizás la más extendida, en aeropuertos, en entrada a locales, en entrada a edificios. Es una medida, además, bastante asociada con el término policial, ¿no?, para la identificación policial.
Y bueno, pues por de alguna forma resolver algunos mitos y dudas que hay alrededor de la biometría, sí es cierto que hay quienes dicen que la biometría se puede robar, que se puede acceder a la base de datos y entonces recuperar esas biometrías y utilizarlas como fraude. Eso no es así, la biometría nunca se almacena como tal, lo que se almacenan son los patrones, patrones biométricos, y un patrón biométrico no es más que un elemento que sirve para comparar con otro patrón. No puede regenerar la biometría y por lo tanto no se puede utilizar como elemento biométrico. Luego también se dice, ¿no?, que se puede suplantar mediante fotos, mediante grabaciones, suplantar la voz o la imagen de una persona y de esa manera suplantar la identidad. Bueno, los sistemas de tratamiento biométrico están suficientemente capacitados y adiestrados para que mediante sistemas anti-spoofing se eviten todo este tipo de intentos de una foto, por muy alta resolución que tenga, pues ahí al final hay que recurrir a lo que es la comprobación de vida, etcétera, etcétera. Los tiempos de respuesta, a veces que se duda, ¿no? Digo, oye, ¿qué tiempos de respuesta tienen los sistemas de identificación biométrica? Porque si nos vamos a tiempos muy elevados, dejan de ser operativos. Hombre, pensemos que la mayor parte de los casos es para hacer autenticación. Y la autenticación se hace uno a uno. Es decir, la persona a la que tengo que identificar se llama Félix Alonso y entonces yo me voy a Félix Alonso y compruebo si es o no es. Esa operación es uno a uno y es milisegundos. Hombre, cuando hablamos de rastrear totalmente una base de datos para identificar a una persona, eso es un proceso policial un poquito más largo. Pero eso no es el uso típico en el mercado, ¿eh? No debemos preocuparnos por ello. Entonces, todo esto son soluciones que ya están en el mercado, como digo, son soluciones que están disponibles. Esos mitos y dudas hay que quitarlos de la cabeza. Son los elementos más aconsejables a la hora de hablar de autenticación y de identidad digital, y esto es lo que quería comentar. Bueno, y esta ha sido la presentación de lo que es el poder de la biometría. Espero que haya sido de utilidad y que resuelva algunas dudas, y espero que nos podamos ver en próximos eventos y poder colaborar. Muchas gracias por dejarnos participar. Así es como llegamos al final del Foro Forbes de Ciberseguridad, Empresas y Usuarios Blindados. Antes de despedirnos, queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores: Claro Empresas, Kaspersky, Mastercard, GCS Internacional, Schneider Electric, Checkpoint, F5 y Manage Engine. También queremos agradecer a nuestro socio CCK.